¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el momento exacto en que Disney dejó de escribir cuentos de hadas para empezar a forjar leyendas? ¿Qué pasaría si te dijera que las líderes más poderosas de nuestra infancia no siempre llevaban corona? Bienvenidos. Hoy haremos un viaje por la evolución del heroísmo. Serás testigo de las 5 mujeres que no esperaron a ser rescatadas, desde guerreras milenarias ocultas bajo el océano, hasta madres que equilibran el peso del mundo y su familia. Prepárate, porque vamos a descubrir por qué estas heroínas son el verdadero pilar de Disney. Esto es Gemelos en Serie. Antes de ver el siguiente top, no te olvides de dar like y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir creciendo. Comenzamos. Número 5. Valiente. Bueno, ¿qué mejor forma de comenzar este viaje que con una idea? Pues todo gran cambio comienza con una chispa de valentía. En 2012, los estudios Pixar se embarcaron en una misión sin precedentes: crear a su primera protagonista femenina en 25 años de historia. Inspirada en la relación real entre una madre y su hija, la directora Brenda Chapman nos regaló a Mérida, un personaje que no llegó para encajar en un molde, sino para recordarnos que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que nosotros mismos forjamos. El 22 de junio de aquel año, el mundo puso sus ojos en la Escocia medieval, pero lo que vimos en pantalla no fue solo una película, fue una proeza tecnológica. ¿Sabías que para recrear la impresionante melena pelirroja de Mérida, Pixar tuvo que reescribir su sistema de animación desde cero? Fueron 3 años de trabajo dedicados solo a que su cabello se moviera con la misma libertad y energía que su espíritu. Ese nivel de detalle nos decía algo importante: cada rasgo de esta heroína era único y valioso. La respuesta del público fue un aplauso gigantesco que resonó en todo el mundo. Con una recaudación de más de 539 millones de dólares, Valiente demostró que las historias de crecimiento personal tienen un lenguaje universal. La película se llevó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA, consolidando a Mérida como un ícono instantáneo de la nueva era de la animación. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que realmente nos inspira de ella? No es solo su increíble puntería con el arco, sino su humanidad. Mérida es una heroína que se equivoca, que siente la presión de las expectativas y que en su búsqueda de libertad comete un error que pone en riesgo lo que más ama: su familia. Y es donde reside su verdadera fuerza. Su historia no termina con un enfrentamiento, sino con un abrazo de reconciliación. El gran triunfo de Mérida no es ganar un torneo, sino aprender a escuchar y a sanar el vínculo con su madre, la reina Elinor. Nos enseñó que tener el valor no solo significa luchar contra bestias legendarias, sino tener la humildad de reconocer nuestros errores y el coraje de enmendarlos. Mérida nos dejó un mensaje que brillará fuera del tiempo. Nuestro destino vive dentro de nosotros, solo hay que ser lo suficientemente valiente para verlo. Número 4. Pocahontas. Si Mérida nos enseñó a escuchar a nuestra familia, nuestra siguiente heroína nos enseñó a escuchar el latido de la tierra misma. Viajemos a 1995. En una época donde la animación buscaba demostrar que podía tratar temas complejos, Disney apostó por una narrativa mucho más madura: llevar a la pantalla la historia de una figura histórica real. El resultado no fue solo una película, fue un poema visual que cambió la estética del estudio para siempre. Con un diseño atlético y una mirada que proyecta una sabiduría ancestral, Pocahontas rompió el molde de la protagonista clásica. Ella no era una joven soñadora esperando que algo sucediera. Era una mujer con una responsabilidad política y espiritual inmensa. Mientras su pueblo se preparaba para la defensa y los colonos para la conquista, ella fue la única que decidió caminar por el sendero de la comprensión. Y es que su fuerza no residía en el rubro físico, sino en su capacidad para ver lo que otros ignoraban. En un mundo al borde del colapso, donde el miedo y la codicia dictaban las reglas, ella se convirtió en la gran diplomática del cine. Imagina la escena: 2 ejércitos frente a frente, el acero contra la madera, el odio alimentado por el desconocimiento. En ese momento de máxima tensión, Pocahontas tuvo el valor que a todos los guerreros les faltaba: el valor de la empatía. Su heroísmo es absoluto, porque no busca la victoria de uno sobre otro, sino la supervivencia de ambos. Ella se interpuso entre el odio y la guerra, no con violencia, sino con la verdad. Nos demostró que el liderazgo no es dominar un territorio, sino entender que formamos parte de él. Y nos recordó que la guerra es el camino fácil, el impulso primario, pero la paz requiere una disciplina y una fuerza que pocos poseen.
Porque no se necesita valor para desenvainar un arma. Se necesita un valor infinito para ser el primero que se atreve a bajarla y decir basta. Pocahontas nos dejó una lección que no tiene fecha de caducidad. La verdadera valentía consiste en construir puentes donde otros solo saben levantar muros. Número 3. Kidaga Cash. Y hablando de puentes, cruzaremos uno para llegar hacia tierras muy lejanas, ya que nuestra siguiente protagonista no solo es una guerrera, es la memoria viviente de un imperio oculto bajo el abismo. Pues para encontrar a nuestra tercera heroína, tenemos que descender miles de leguas bajo el mar y explorar un reino que muchos consideran un mito: Atlantis. En el año 2001, Disney decidió dar un giro radical. Se alejaron de los musicales y los finales de cuento de hadas para entregarnos una epopeya de ciencia ficción inspirada en la estética y el espíritu de las grandes aventuras de Julio Verne. Fue aquí donde conocimos a Kidaga Cash, mejor conocida como Kida. Ella no es la clásica joven que sale a descubrir el mundo. Kida es una guerrera milenaria que ha visto a su pueblo decaer durante 8000 años. Su diseño rompió con todo lo que habíamos visto antes en el estudio, con marcas de guerra en su piel, un cabello blanco como la nieve y una lanza que sabe utilizar con precisión quirúrgica. Kida proyecta una fuerza que impone respeto de inmediato. Pero lo que la hace una líder excepcional no es solo su habilidad con las armas, sino su sed de conocimiento. Mientras su pueblo vive en las sombras de lo que alguna vez fue, ella es la única que tiene el valor de cuestionar el pasado para salvar el futuro. Kida entiende que una cultura que deja de aprender es una cultura condenada a desaparecer. Su momento más icónico es una de las proezas visuales más impresionantes de la animación. Cuando la amenaza llega al corazón de su hogar, Kida no duda en sacrificar su propia forma física. Ella se entrega a una fuerza superior, fusionándose con el cristal ancestral para convertirse en el escudo definitivo de su gente. No es solo valentía, es un acto de amor absoluto por su historia y su linaje. Número 2, nene. Elastigirl. Llegamos casi a la cima de nuestro top. Y es que para muchos, la cima representa gloria o poder. Pero para nuestra siguiente heroína, la cumbre más alta es la protección absoluta de quienes ama. Su historia es el recordatorio de que proteger no siempre requiere de magia milenaria o sacrificios ancestrales. A veces, la mayor hazaña es saber estirarse al máximo para sostener el peso de la justicia, y al mismo tiempo, el de su propia familia. En 2004, Pixar nos presentó a Helen Parr, una mujer que entiende que el verdadero superpoder no es la elasticidad, sino la resiliencia. Mientras otros buscan destacar de forma individual, Helen brilla por ser el hilo conductor que mantiene a los increíbles unidos. Ella es la estratega, el corazón y el equilibrio de un hogar que sin su guía simplemente se desmoronaría. Lo que hace a Elastigirl una heroína tan especial es su madurez. Lejos de intentar demostrar que no necesita a nadie, su mayor fuerza reside precisamente en el bienestar de los suyos. Para Helen, ser madre y esposa no es un límite a su capacidad, sino el motor que la potencia. Su vida es un balance perfecto entre la adrenalina de una persecución y la ternura necesaria para sanar a sus hijos. Una prueba de que no hay nada más valiente que convertirse en el pilar de un hogar. Helen encarna esa dualidad necesaria, la de ser una guerrera inquebrantable frente al peligro y al mismo tiempo el abrazo cálido que nos asegura que todo estará bien. Y aquí es necesario detenernos, pues la familia no siempre es la que nos da el apellido, sino la que nos da el hombro. Bajo su máscara, descubrimos que familia es cualquiera que decide estirarse junto a ti cuando el mundo se pone pesado. Es ese equipo que eliges día tras día para que nadie se quede atrás. Al final, su legado es una verdad contundente, que no tiene sentido conquistar la cima más alta del mundo si al llegar arriba no tienes a los tuyos para compartir la vista. En una época como la actual y con los desafíos que como sociedad enfrentamos, Elastigirl nos recuerda que, mientras el amor sea el motor de la familia, todos llevamos dentro el potencial de ser increíbles. Número 1. Mulan. Llegamos al final del viaje, al lugar donde el sacrificio personal deja de ser una elección para convertirse en un acto de amor incondicional. Y para ello, vayamos al año 1998. Disney se enfrentaba al reto de adaptar una de las baladas más sagradas de la cultura china, la historia de Fa Mulan. Lo que nos entregaron
no fue solo una película, fue una lección universal sobre el amor, la identidad y lo que significa ser un verdadero héroe. Porque en el fondo, la travesía de Mulan no trata solo sobre ejércitos, sino sobre el coraje de sostener la verdad de quienes somos. A menudo se nos dice que debemos cumplir con un rol específico para encajar, pero aquí vemos a alguien que decide romper con todas las expectativas externas para proteger lo único que realmente le importa, los suyos. Es en ese momento donde la figura de la princesa se fusiona con la del guerrero. Nos demuestra que la fuerza no nace de la espada que cargas, sino de la pureza de tus intenciones. Mulan nos enseña que el sacrificio no es una derrota, sino el acto de valentía más grande que un ser humano puede realizar: ponerse en riesgo para que otros estén a salvo. Y al igual que vimos con Helen Park, aquí la familia también se expande. Mulan encuentra en sus compañeros de batalla un apoyo que no entiende de sangre, sino de lealtad compartida. Es el recordatorio de que cuando peleas por una causa justa, nunca estás solo. Siempre habrá alguien dispuesto a cubrir tu espalda si tu corazón es sincero. Ella es la prueba definitiva de que no hay nada más inspirador que una persona que se atreve a florecer bajo la adversidad, recordándonos que el valor no tiene género, solo tiene un propósito. A diferencia de otros héroes, Mulan no destaca por su fuerza física, sino por su inteligencia, su ingenio y su determinación inquebrantable. Al final, el mayor triunfo no es ganar una guerra, sino tener el valor de ser tú mismo en un mundo que intenta decirte quién debes ser. Pues bien, así terminamos este recorrido. 5 mujeres, 5 lecciones y un solo mensaje. El heroísmo no es un título, es una decisión que se toma cada día, desde la cima con el coraje de Mérida hasta el sacrificio de Mulan. Estas no son solo historias de dibujos animados, son los espejos donde aprendimos a ser valientes. ¿Y para ti? ¿Cuál de estas princesas realmente merece el trono en este conteo? ¿Dejamos alguna fuera? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir trayendo nuevo contenido para ti. Hasta el próximo video. Chao. Gemelos en serie.